Nuestra siguiente ponencia es muerte materna y anticoncepción. Ninguna mujer debería morir dando vida. Para ello invitamos al doctor Alejandro Posadas Nava, quien es especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, quien es experto en temas relacionados a muerte materna y todo lo que se refiere en relación a capacitación, centros de simulación, que a lo largo del tiempo ha sido un gran profesor de diferentes escuelas. Muchas gracias, doctor Alejandro Posadas. Lo dejo ante su audiencia virtual. Gracias. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar un tema bastante importante: muerte materna y anticoncepción. Ninguna mujer debería morir dando vida. Un tema bastante importante para quienes nos dedicamos a la atención de la salud materna. En esta ocasión agradecemos a Organon la invitación para participar en este evento académico, el cual va dirigido al personal de la salud, como son enfermeras, matronas, parteras, trabajadoras sociales, un grupo del equipo de salud que tiene un primer contacto con las mujeres, tanto embarazadas como no embarazadas, en donde su participación y su intervención para asesorarlas, orientarlas y que puedan tener acceso a los métodos anticonceptivos y de esta manera impactar en la morbimortalidad materna, es muy importante esa participación, y la charla va enfocada a ampliar sus conocimientos para poder entender la importancia de este proceso de protección anticonceptiva y el impacto en la morbimortalidad materna. Bien, esta primera diapositiva que estamos observando es un cuadro, una pintura. Cada uno quizás podríamos interpretarla de diferente manera, pero lo que podemos apreciar aquí es una familia preocupada, angustiada, con una mujer en una cama, una mujer que ha perdido la vida. Y ese escenario nos permite observar el impacto que tiene cuando muere una mamá en el hogar. Todos nosotros posiblemente hemos sufrido la mala experiencia de perder a un ser querido, y duele y preocupa mucho, pero no hay nada más grave y más preocupante que cuando muere mamá en un hogar. Cuando muere mamá, mamá es el núcleo de la familia. Hay una desintegración familiar con una consecuencia importante hacia todos los integrantes de la familia, particularmente a los niños pequeños, como podemos ver en esta imagen. Un escenario caótico, catastrófico, con las consecuencias sociales que esto acarrea de una manera muy importante. Y mira, en la actualidad la Organización Mundial de la Salud reporta que en todo el mundo hay 380 embarazos cada minuto, un número importantísimo, y también que mueren aproximadamente 536,000 mujeres al año por un problema relacionado con su embarazo. Esto traduce que hay más de 1.460 muertes al día, es decir, aproximadamente una muerte cada minuto. En el tiempo que tenemos aquí hablando, 5 minutos, ha habido 5 muertes maternas en alguna parte del mundo. El problema es muy serio. La principal causa de la muerte materna es la hemorragia obstétrica, pero lo más relevante y preocupante de todo esto es que esas causas que generan la muerte materna son previsibles si se tomaran acciones y medidas efectivas para evitarlas. Debemos de comprender a qué nos referimos cuando hablamos de una muerte materna. Todos los que trabajamos en el equipo de salud debemos comprender qué es una muerte materna. Es cuando ocurre una muerte en una mujer cuando está embarazada o dentro de los siguientes 42 días de terminado el embarazo, independientemente de la duración del embarazo o de la localización de la gestación, porque puede ser un embarazo ectópico y también se considera muerte materna. Y que esto muerte haya sido relacionada con alguna causa asociada al embarazo, o que haya sido agravada una enfermedad preexistente por el embarazo, pero no incluye muertes accidentales o incidentales. Es decir, si una mujer está embarazada y tiene un accidente y muere, no fue el embarazo el causante, no se considera muerte materna. Debe ser el embarazo el que haya condicionado el deceso. Y hay muertes maternas directas o indirectas. Las directas son las que están relacionadas con el embarazo. El embarazo la provocó. Y
las indirectas es cuando existía una enfermedad en una mujer y el embarazo la empeoró y se complicó, como por ejemplo una paciente diabética o con insuficiencia renal o hipertensa que se embaraza, se descompensa la enfermedad y puede morir. Esa es una muerte indirecta. Mira, cuando hablamos de mortalidad materna, está bien definido que es un problema de salud público en todo el mundo, porque es la principal causa de muerte en mujeres en todo el mundo. Pero lo más relevante de ello es que se considera que todas ellas podrían ser objetivamente evitables si se tuvieran cubiertos 3 factores que contribuyen a reducir este fenómeno en todo el mundo en la atención de la salud en las embarazadas. Número 1, estos 3 factores son acceso a la atención médica, que todas las mujeres, independientemente de la zona geográfica donde vivan, tengan acceso a una atención médica, pero sobre todo a métodos de planificación familiar, que la calidad que se ofrece de atención sea adecuada y que no llegue a un lugar donde no la sepan atender o no la puedan atender, que haya un traslado efectivo a un lugar donde puedan atender una emergencia cuando la mujer se haya complicado. Estos 3 factores podrían reducir la mortalidad de una manera sustancial. Y mira cómo está el problema en el mundo de la mortalidad materna. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud, en esta publicación que hizo en 2015, ahí nos pone un mapa donde se ve en dónde se mueren las mujeres. Y entre más oscuro es el color, habla de que hay más muertes. Y si podemos observar aquí en este mapa, en África es donde hay más carencia de recursos, donde mueren mucho más mujeres, y ahí podemos ver que muere una por cada 100 habitantes. Si subimos a la parte más arriba de Europa, una por cada 10.000, una diferencia completamente abismal. Si venimos a Norteamérica, 5 por cada 10.000. Y vemos cómo esto tiene que ver con el desarrollo de la región donde estamos hablando. Ahora, nosotros en todo lo que es Latinoamérica podemos ver un color más intenso en donde hay más número de muertes, pero sin embargo en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, son de los lugares donde en nuestra región hay más muertes maternas y tiene que ver con el desarrollo, la calidad de los servicios de salud que nosotros ofrecemos. Mira, en este cuadro podemos ver todos los países de Latinoamérica y podemos apreciar esa razón de muerte materna, los números tan altos en la Guyana Francesa, en Bolivia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, esa razón de muerte materna arriba de 100 muertes maternas por 10.000 nacidos vivos, y vamos observando cómo nuestros países van teniendo un índice de muerte materna y muy enfocado en Centroamérica, Venezuela, Paraguay y Bolivia. ¿De qué se mueren las mujeres que se embarazan? En esta gráfica podemos apreciar, mira, el número 1, el 28% de mujeres que se embarazan es secundario a enfermedades existentes. Es decir, una mujer que padecía una enfermedad, insuficiencia renal, lupus eritematoso, diabética, se embaraza y el embarazo va a generar una serie de consecuencias en su organismo que va a llevar a que muera. Es de lo que más mueren las mujeres. En segundo lugar, 27% las hemorragias severas. En tercer lugar, las enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo. En cuarto lugar, infecciones. Estas son las causas principales que conllevan a que una mujer embarazada se pueda morir. De tal suerte que esta frase de una líder indígena de los Altos de Bolivia que dice: todas las mujeres que dan vida caminan por los andamios de la muerte, es una realidad. Cualquier mujer que se embarace, padezca o no una enfermedad, por el puro hecho de haberse embarazado tiene un riesgo de morir, aún sin tener ninguna enfermedad. Y nos permite nosotros entonces establecer que a nivel mundial la mortalidad materna traduce el nivel de desarrollo de un país, traduce la calidad de vida de ese país, pero más allá la calidad de los servicios de salud. La muerte materna es un indicador directo de calidad de los servicios de salud. Entre más muertes maternas haya, más malos son los servicios de salud que existen en este lugar. Indudablemente se trata de mamás, son mujeres, es una inequidad de género, porque solamente por ser mujer tiene más riesgo de morir que un hombre por ser mujer y por embarazarse. Y esto es algo que va en contra de sus derechos humanos y que debe implementarse acciones para reducir esos números de muertes maternas tan importantes. Ahora, la consecuencia social es muy grave. Los hijos son los que pagan la consecuencia. Muchos de estos hijos mueren a edades pequeñas, desintegración familiar con el problema social. Esto sucede tanto en unidades médicas rurales como de tercer nivel, en países desarrollados y subdesarrollados.
las muertes maternas se presentan por las mismas causas que les acabo de establecer. Todo el mundo se ha preocupado por ello, inclusive la Organización de las Naciones Unidas estableció un convenio que se dijo, participando 189 países, que del 2000 al 2015 se establecieron los objetivos del desarrollo del milenio, en donde se establecía que en el objetivo 3 iban a implementar acciones para que no murieran tantas muertes maternas y que todos los países iban a participar. La realidad es que no hubo ese resultado. La realidad es que lo que se esperaba para el 2015 es que se redujera a un 22% la razón de mortalidad materna y quedó en 44%, es decir, al doble. No se consiguió. Se vuelven a reunir otra vez los países. La Organización de las Naciones Unidas ahora le cambia el nombre y dice que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en donde el objetivo 3 dice que hay que garantizar y promover la salud para todos, reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, y ese es el reto que hay ahora de 2015 a 2030. Y la realidad es que ahorita al 2020, eso que se espera reducir a 70 está en 152, más del doble. Y las proyecciones que se han hecho en función de las medidas de salud que se hacen es que la posibilidad de que termine en 140 es muy alta. Nos volveremos a quedar nuevamente con la intención de abatir la muerte materna. Las acciones que se están implementando no han funcionado. El doctor Samuel Kashmer con acerto nos dice: no basta con anunciar metas y objetivos, sino al final de cuentas debe existir la voluntad política para que se concreten, porque no se han conseguido ni se han logrado esas metas porque no existe esa voluntad política. Nos preocupa mucho la muerte materna porque son muchos números de muertes maternas, pero la morbilidad materna extrema, es decir, aquella que se complicó y no murió, estuvo casi a punto de morirse, se le llama morbilidad materna extrema. Y la Organización Mundial de la Salud dice que por cada mujer que muere hay 30 mujeres con morbilidad materna extrema. Es decir, si se mueren 1000, hay 30.000 con una morbilidad que la puede dejar discapacitada para toda su vida con consecuencias, pero como no murió no se suben a esos números, y es una mujer que tuvo una complicación en el embarazo, y esa morbilidad materna extrema es aquella mujer que tuvo una complicación grave en el embarazo, en el parto o en el puerperio, que puso en peligro su vida y que requiere de alguna acción inmediata para evitar que pudiera morirse. Y en Estados Unidos el término que le llaman near misses se refiere exactamente lo mismo a esas mujeres que estuvieron a punto de morir y quedaron con secuelas o con condiciones. Mira el ejemplo de esta muchachita aquí en México, una mujer de 17 años que se embarazó, tuvo un embarazo gemelar, se le subió la presión y convulsionó, lo que le llamamos eclampsia. Tuvo 2 bebés vivos por parto, un bebé pesó 2.500 gramos y uno 1.600 gramos. Desde esa discrepancia del peso vemos que la placenta tenía un problema, que fue la que le ocasionó la preeclampsia, que convulsionó, pero esta niña quedó cuadriplégica, con una hemorragia cerebral, que ya no va a tener conciencia, que no mueve sus extremidades a consecuencia de una mujer joven de 17 años que se complicó y murió. Quisiéramos todos tener una bola de cristal donde adivináramos qué mujer se va a complicar y qué no para hacerlo. No es posible. Hay una cantidad de estudios que establecen, como este de la doctora Débora May, que no existe un tamizaje que sirva para separar aquellas mujeres que se van a complicar de las que no. No lo podemos saber. 60% de las mujeres que se complican son pacientes sanas, sin ningún factor de riesgo, con un embarazo normal, con un parto normal, y espontáneamente se complican. Las defunciones, ¿dónde se llevan a cabo? En ciudades metropolitanas con capacidad de recursos, la mayoría de ellas jóvenes entre 20 y 34 años, la mayoría de ellas 90% con atención prenatal en hospitales públicos, asociadas a la calidad de atención, y esto se considera previsible, lo cual es un problema serio. Las 3 principales causas de muerte en la mujer embarazada son hemorragia, preeclampsia, eclampsia y sepsis. O sangran mucho, se les sube la presión y convulsionan, se infectan, y hoy en día los eventos trombóticos, hay eventos de trombos, coágulos que también conllevan a que se mueran. Muchas mujeres que padecen enfermedades previas, diabéticas, nefrópatas, enfermedades de la tiroide, inmunológicas, del corazón, se embarazan y esa enfermedad se va a deteriorar por los cambios que el embarazo propicia, y la posibilidad de que muera es muy alta. Miren qué tan importante es esto. La Organización Mundial de la Salud en el 2020 dice que en el mundo alrededor de 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años aproximadamente se embarazan, y aproximadamente 1 millón de 15 mujeres
millón de mujeres de menores de 15 años dan a luz cada año. Estamos hablando de 17 millones de mujeres adolescentes que dan a luz cada año en países de ingresos bajos, y que las complicaciones en estas mujeres durante su embarazo es la principal causa de muerte entre ellas en adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Y aquí podemos apreciar en esta imagen 5 de cada 10 adolescentes que se embarazan de entre 15 y 19 años que no van a la escuela, no tuvieron ninguna protección anticonceptiva porque no tienen ningún tipo de conocimiento. El analfabetismo, el acceso a los servicios de salud nos lleva a ese problema. En el mundo hemos establecido que una mujer desde que se embaraza y todo el proceso de atención hasta el final, que es su parto o su puerperio, puede tener complicaciones, y a eso le llamamos los eslabones críticos. ¿Dónde son los sitios donde se complican las mujeres? El principal eslabón es en los programas preventivos, donde ha fallado de manera contundente la instalación y la aplicación de métodos de planificación familiar. Ese es el programa más importante preventivo que puede incidir en la muerte materna. Después, la atención prenatal, cuando llega al segundo nivel y no la atienden de manera adecuadamente, la atención del parto. Pero ya cuando la paciente está embarazada y complicada, es más difícil resolver y ofrecerle un mejor pronóstico de vida. Donde realmente podemos incidir es antes, en los métodos preventivos, que implica de manera contundente la planificación familiar. Ese es el principal eslabón. Mira las lecciones aprendidas que hemos tenido en los últimos años. Las mujeres que no desean embarazarse deben tener acceso a todos los métodos de planificación familiar. La capacitación de parteras tradicionales impacta directamente en reducir la mortalidad materna, porque va a las pacientes, a las parteras que capacitamos, van a ser un vínculo para acercar a esas mujeres a recibir a su atención médica en los centros de salud. Y la atención prenatal con un abordaje de riesgo, es decir, que establezcamos el riesgo que tiene esa mujer al embarazarse. No hemos visto que impacte de manera importante, porque a pesar de que el 90% tiene una atención prenatal, se complican y pueden morir. La atención con abordaje de riesgo ha impactado en disminuir la mortalidad infantil, pero no en la materna. De tal suerte que la planificación familiar y la capacitación a parteras, matronas y personal de sector salud en el primer nivel de atención es importantísimo. Por lo tanto, una mujer que piensa embarazarse, lo ideal es tener una consulta preconcepcional donde se analice sus factores de riesgo, su estado de salud, qué puede pasar si ella se embaraza para evitar que tenga complicaciones. El objetivo de una consulta preconcepcional es que se evalúe con oportunidad la condición de salud de esa paciente, se pueda planear un embarazo y poder evaluar la evolución de ese embarazo, y que si en un momento dado la paciente no tiene condiciones para embarazarse, que posponga ese embarazo, o en un momento dado que no se embarace. De tal suerte que los objetivos de una consulta preconcepcional es planear un embarazo para que haya una salud favorable en la mujer y en sus hijos, orientar a la mujer a identificar factores de riesgo si es que los tiene por alguna enfermedad o problema de salud, y dar a conocer los beneficios y alternativas que puede tener, y adoptar en un momento dado la utilización de un método anticonceptivo para no embarazarse por los riesgos que pueda tener, inclusive de morir. De tal manera que esa atención preconcepcional en el primer nivel de atención es ofrecerle los métodos de planificación familiar a todas las mujeres en edad reproductiva, evaluar los factores de riesgo y otorgar o permitir que acepten un método anticonceptivo en base a su riesgo reproductivo. Esto, quienes lo hacemos en el primer nivel de atención médico familiar, médico de planificación familiar, enfermera materno-fetal, trabajadora social, la partera, la matrona, cuando es el primer contacto con esta paciente, ¿sí? De tal suerte que la enfermera en la salud reproductiva juega un papel sumamente importante. La esfera sexual y reproductiva tiene un amplio campo de actuación de la enfermera de atención primaria como una promotora de salud en los individuos que estén en edad reproductiva, y que la enfermera también va a permitir ofrecer y establecer cuál es la demanda anticonceptiva, especialmente en la mujer que pueda tener algún problema, algún riesgo reproductivo y que se encuentre en edad reproductiva. Esa enfermera comunitaria de primer contacto es un eslabón muy importante. Los métodos anticonceptivos han evolucionado de manera importante, en donde hoy en día hay una gran cantidad de métodos que le podemos ofrecer a las pacientes, y la enfermera y el personal de primer contacto es sumamente importante. De tal suerte
que en la conducta preconcepcional se evalúa la condición de salud de la paciente, si es de alto o bajo riesgo, si requiere un método anticonceptivo para ofrecérselo y si es de alto riesgo mandarla a los especialistas para que la puedan atender. La morbimortalidad puede prevenirse con una atención preconcepcional, con métodos anticonceptivos, buen control prenatal y capacitación del personal que atiende a las pacientes en este primer contacto, ofreciendo una calidad de atención. Las estrategias que se llevan a cabo para atender a una mujer que se complica habitualmente se enfocan en cirugías, fármacos y se olvidan de que la base de la pirámide es la planificación familiar, con lo cual podríamos reducir hasta el 30% la mortalidad materna. Esto nos lleva a ver esta frase de un testimonio inédito de una mujer latinoamericana que dice: nunca imaginé lo que lo natural de mi diferencia biológica pudiera atentar contra mi cuerpo y contra mi vida. Es decir, solo por ser mujer, ese hecho de ser mujer y embarazarme atenta contra su cuerpo y contra su vida, y seguramente muchas mujeres nunca han pensado en eso, que es una realidad. Conclusiones. La planificación familiar y la anticoncepción son los pilares fundamentales de la salud sexual y reproductiva, que otorgada oportunamente tanto en la mujer como en el hombre, contribuyen a la prevención de embarazos no deseados, así como reducir esos embarazos de alto riesgo con las consecuencias importantes para salvar la vida de las mujeres. Que el acceso de los métodos anticonceptivos modernos favorece la prevención y complicaciones obstétricas y genera un impacto negativo en la vida de la mujer. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que las adolescentes de entre 15 y 19 años tienen 2 veces más la probabilidad de morir cuando se embarazan que las que son mayores de 20 años, y que las menores de 15 años tienen 5 veces más posibilidades de morirse por su inmadurez, por ese organismo que no tolera los cambios del embarazo. Se requiere asegurar la protección anticonceptiva oportuna y efectiva en las pacientes de edad reproductiva que acuden y que refieren enfermedades crónico-degenerativas con el médico general o con el ginecobstetra, a fin de que esta paciente pueda diferir o posponer su embarazo de manera voluntaria y libre, para evitar que se pueda complicar e inclusive pueda morir. La Organización Mundial de la Salud establece que el uso correcto y oportuno de métodos anticonceptivos reduce el 30% de la mortalidad materna, y en nuestra Constitución, por lo menos en México, habla de que el varón y la mujer son iguales ante la ley y esta debe proteger y permitir el desarrollo de su familia, y que toda persona tiene derecho de manera libre y responsable e informada a establecer el número de hijos que tenga y el espaciamiento entre cada uno de ellos. Son sus derechos que la misma ley les concede. Entonces, como podemos ver en esta charla que yo les di, hoy en día las instituciones médicas, los gobiernos, establecen políticas y programas para establecer cirugías, fármacos, hospitales de tercer nivel, lo que aparenta ser una fuerza bruta muy importante, y menosprecian que solamente la acción preventiva, como son los métodos de planificación familiar, que pareciera sencillo, pueden ser capaces de impactar más en la muerte materna, y una situación que hemos descuidado de manera importante, de tal manera que no debemos despreciar esto. Y podemos llevarnos este mensaje de uno de los genios del siglo XX, Albert Einstein, que decía: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Los objetivos de desarrollo del milenio del 20 al 2015 no lograron abatir la mortalidad materna. Establecen los del desarrollo sustentable del 15 al 30. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a ver que la muerte materna siga cobrando muchas vidas. Y cierro mi charla con esta última anécdota que les quiero contar. Mira, en la India en 1631, la esposa preferida del Shah Jahan, una emperatriz del siglo XVII, la emperatriz que llevaba por nombre Mumtaz Mahal, falleció en su 14º parto por una hemorragia obstétrica. Es decir, en su 14º hijo se murió por una hemorragia. El emperador dedicó toda su vida a la construcción de la tumba de su esposa, el Taj Mahal, que requirió 20,000 obreros y 20 años para terminar su construcción. Sí, esta obra que ves aquí, considerada como una de las maravillas del mundo, construida de mármol y una obra arquitectónica hermosa, es un monumento a la muerte materna que le hicieron a la esposa del Shah Mahal, en donde murió en su 14º parto, y esto es lo que la historia nos presenta. Y si no actuamos anticipadamente, de manera preventiva, sobre todo con los métodos anticonceptivos, seguiremos viendo un número de muertes muy importantes en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
excelente presentación. Nos empiezan a llegar algunas preguntas de la audiencia. ¿Podríamos responderlas si es tan amable? Claro que sí, con todo gusto, Sai. Mira, qué interesante va a ser la interacción de la audiencia. Así es, doctor. Muy bien, la primera de ellas es, ¿a qué se debe que no se logre impactar en la reducción de mortalidad materna a pesar de ser un problema de salud pública a nivel mundial, doctor? Mira, es bien interesante esa pregunta porque es un problema que involucra a todos los países desarrollados y no desarrollados. Los números de muerte materna siguen siendo lo mismo, inclusive eso de los objetivos del desarrollo del milenio y ahora los sustentables, conllevan a querer implementar acciones a nivel mundial para abatir la muerte materna y no se ha conseguido. Y al ritmo que vamos, lamentablemente, no se va a conseguir. ¿A qué se debe? Hay una gran discrepancia en los protocolos de manejo entre cada institución, entre cada país. No se ponen de acuerdo para manejar esos protocolos en la misma institución, o quieren usar el que establece, se me ocurre decirte, Canadá, lo quieren usar en Guatemala o en México cuando los recursos son diferentes. Debe uno obtener la información, la evidencia científica que nos permite establecer cómo se maneja el problema, adecuarlo al lugar en donde tú vives con los recursos que tú tienes para que puedas impactar. Pero muy grave, todos se van a querer irse a resolver el problema cuando ya la paciente está complicada, cuando ya está casi muriéndose, cuáles son los hospitales con más recursos, con cirujanos, con terapias intensivas, con bancos de sangre. Ese es un grave error porque no se ha hecho nada para anticiparse y poder incidir antes de que explote el problema final. Tiene razón, doctor. Muchas gracias. Muy bien, pues estoy viendo que ya llegó una segunda pregunta, doctor. De los eslabones críticos como causa de muerte materna, ¿cuál es el que tiene mayor peso como programa preventivo para reducir la mortalidad materna? Mira, es interesante en función de lo que hablamos hace un rato. En los eslabones críticos que se han establecido para establecer cómo manejar a esa mujer que se embaraza, desde que se embaraza el inicio, todo el proceso de atención hasta que nace el bebé y el puerperio, se han analizado en dónde son los sitios donde se puede incidir para evitar que esta mujer se complique y se muera. Son 3 los eslabones críticos. El primer eslabón, el más importante, es la prevención. Esa prevención significa abordar a esa paciente con anticipación, si es posible antes de que se embarace, mucho mejor, y si no en etapas tempranas del embarazo, en donde tú vas a aplicar acciones preventivas. Y la acción preventiva más importante que podemos establecer es los métodos anticonceptivos. La educación, la salud reproductiva y los métodos de planificación familiar es la parte esencial en donde te anticipas a evaluar esas pacientes que tienen riesgo alto de complicarse si se embarazan y que puedan hasta morir, y hay que abordar a esas pacientes, educarlas, ofrecerles la apertura para que ellos de manera libre elijan un método y establezcan si se embarazan o no. Esa es la parte más importante. Los otros son cuando llega al segundo nivel de atención, donde le dan la consulta con enfoque de riesgo. Ya se demostró que ahí no impacta en la muerte materna, beneficia o ha reducido las muertes infantiles. Y la otra es cuando llega al tercer nivel con los especialistas, en donde la atención del parto del puerperio ya son momentos tardíos, donde muchas veces ya no se rescata al paciente. La base preventiva, métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos. Excelente, sin duda la anticoncepción es un pilar para poder reducir la muerte materna, doctor. Pues finalmente una pregunta que llega, doctor. ¿Usted cree que si se implementaran programas bien controlados de métodos anticonceptivos, habría un impacto favorable en la reducción de la muerte materna? Por supuesto que sí. Hace ya varios años que en general en todo el mundo se han descuidado esos programas de anticoncepción, y más aún ahora con el problema de la pandemia. El COVID nos llevó a enfocarnos a otro tipo de problemas de salud que son importantes, por supuesto, en su momento, y los programas de anticoncepción, de salud reproductiva se han descuidado, se han desviado recursos para otro tipo de situaciones, y está demostrado y documentado, como lo presenté en la charla, que la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que por lo menos un 30% de la mortalidad materna se reduce con el simple hecho de métodos de planificación familiar. Y yo, que me encuentro inmerso en el medio médico hospitalario, creo que puede ser más alto el impacto todavía con el uso de métodos de anticoncepción. Pues muchas gracias, doctor. Pues nos despedimos de esta charla. Me parece que de su audiencia podría despedirse. Claro que sí.
Muchas gracias. Espero que esta charla permita ampliar sus conocimientos, les haga hacer conciencia de la gravedad que tiene el problema, que no menospreciemos que la prevención enfocada a la anticoncepción es un pilar fundamental para abatir la muerte materna. No más muertes maternas por el hecho de embarazarse. Y el primer nivel, quienes estamos allá viéndonos, enfermeras, matronas, parteras, trabajadoras sociales, primer contacto con nuestras pacientes, son un pilar fundamental para enfrentar y resolver este problema. Adelante, con muchas ganas les invitamos a participar y a tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Gracias.